las fases para, desde un principio del programa y desde la instalación vamos a ir viendo cómo son las fases de entrada de geometría, entrada de propiedades de los materiales, métodos de resolución, de generación de geometrías de cinemáticas de rotura, etcétera, etcétera. Lo primero que vamos a hacer es instalar el programa. Según figura en la página de Geosphere, en la página del curso, el programa que vamos a usar es, aquí la podéis ver, el programa que vais a usar lo podemos obtener de la página oficial de GeoStudio, que es la versión 2012 Student Version, ¿vale? Podemos descargarla si le damos a este link, ¿vale? Entonces nosotros ya tenemos descargada esa aplicación y vamos a proceder a instalarla. Simplemente es una versión educacional, es una versión gratuita que está, como veremos más adelante, limitada. Una vez que la hemos descargado, la instalamos, ¿vale? Nos da varias opciones de instalación. Inicialmente nos puede ser tentador darle a español. Os recomiendo que no lo hagáis porque tiene unos fallos muy groseros de traducción, ¿vale? Entonces, en el mundo del cálculo numérico lo fundamental es que os vayáis haciendo a las versiones inglesas, con lo cual lo vamos a instalar en inglés. Le damos a continuar, le instalamos en la carpeta que queramos, en este caso vamos a ponerla ahí, aceptamos los términos de la licencia, habría que leérsela, y le decimos que instale. ¿Vale? El proceso es muy rápido, el programa no pesa mucho, es un programa de cálculo numérico pero bastante ligero, porque es un programa del método de equilibrio límite, no es el método de equilibrio, no es el método de elementos finitos, que pesarían, son programas que pesan mucho más. Entonces, que realizan cálculos en tiempo muy rápidos, ¿vale? Vamos a terminar que termine de instalar, vamos a dejar que termine de instalar y vamos a ver. Lógicamente, si tuviéramos una licencia profesional, tendríamos unas pastillas, unos, por así decir, pendrives, unos dongles, que se llaman en inglés, donde viene la licencia y nos permitiría usarla sin limitaciones, ¿vale? Ya la tendríamos instalada. Entraríamos aquí todos los programas y tendríamos dentro del GeoStudio, GeoSlope, tendríamos el GeoStudio 2012, ¿vale? Lo tendríamos aquí. Vamos a iniciarlo. Estoy iniciando el programa y arrancar ahora el programa, ¿vale? Esta sería la versión inicial, la pantalla inicial, mejor dicho, de GeoStudio, GeoStudio 2012. Vamos a ver un momentito, vamos a recordar el programa que tendríamos para este primer módulo. Si vemos aquí el programa, tenemos módulo 1, descripción básica del programa, tema 1, la suite de GeoStudio, programas incluidos. ¿Por qué llamamos la suite de GeoStudio? Porque GeoStudio, como habéis visto, es un conjunto de programas. GeoStudio no es un único programa, como es el GeoSlope, sino que es una serie de programas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos desde el Slope, SIP, Sigma, Quake, TEM, CETRAN, AIR y Baldouse, ¿vale? Nosotros vamos a centrarnos en el Slope. Posiblemente, otro programa muy interesante que sería conveniente y que se está preparando la edición del curso es la edición del SIP, que es un programa para cálculo de redes de filtración. Veremos si más adelante sale ese programa. Vamos a ver qué tipos dentro de la suite, qué tipo de programas tiene en la suite de GeoStudio. Tiene el programa Slope, que es el programa de cálculo de estabilidad de taludes por el método de equilibrio límite. Veremos lo que conlleva. El programa SIP es un programa que es SIPH, son las iniciales de SIPH, la parte inicial de la palabra, que es un programa para estudiar redes de filtración. Es un programa referente mundial
porque permite hacer redes de filtración en régimen estacionario, en régimen transitorio y con línea de saturación o totalmente saturado, ¿vale? Luego tendremos el programa Sigma, que es un programa de elementos finitos. El SIG también sería de elementos finitos. El Sigma sería de elementos finitos, pero desde un punto de vista tensodeformacional, ¿vale? El suelo estaríamos analizando un comportamiento, digamos, del esqueleto sólido, no de las partículas de agua, no del flujo de agua. Otro programa que tendríamos sería el Quake, que es un programa para análisis dinámico de terremotos. El TEMP, que es un programa para difusión térmica, estudia la difusión térmica en el suelo. CETRAN es un programa de difusión de contaminantes debido a flujos de agua y debido a fenómenos de contaminación por hidrocarburos y demás. El AIR, que es de difusión de bolsas de aire en régimen transitorio y con línea de saturación o totalmente saturado, ¿vale? Tendremos el programa Sigma, que es un programa de elementos finitos. El SIG también sería de elementos finitos. El Sigma sería de elementos finitos, pero desde un punto de vista tensodeformacional, ¿vale? El suelo estaríamos analizando un comportamiento, digamos, del esqueleto sólido, no de las partículas de agua, no del flujo de agua. Otro programa que tendríamos sería el Quake, que es un programa para análisis dinámico de terremotos. El TEMP, que es un programa para difusión térmica, estudia la difusión térmica en el suelo. CETRAN es un programa de difusión de contaminantes debido a flujos de agua y debido a fenómenos de contaminación por hidrocarburos y demás. El AIR, que es de difusión de aire en los poros del suelo. Y por último el BAL2, que es un tema para analizar, es un programa que analiza la infiltración debido normalmente a aguas de escorrentía, pluviometría y demás, ¿vale? Nosotros vamos a centrarnos, ya os digo, en el slope. ¿Y por qué se llama suite? Se llama suite porque es un conjunto de programas que si tuviéramos todos es muy fácil pasar de un cálculo a otro. Es decir, el SIG, los resultados que calculamos una red de filtración es muy fácil de pasárselos al Sigma simplemente con dar un botón. Están como conjuntados, como compenetrados. Y con los resultados del SIG también podemos hacer un cálculo de estabilidad, como veremos, teniendo en cuenta las presiones de poro en el slope. Y con el Sigma podríamos analizarlo con el Quake, lo que pasaría en un caso de un efecto dinámico, o el CETRAN, la transmisión de temperatura, la podríamos analizar a partir de una red de filtración del SIG, ¿vale? O sea, están totalmente compenetrados, ¿vale? Esto sería lo que quería contaros en la suite de GeoStudio, los programas incluidos. Son en total 4, 5, 6, 7, 8 que pueden estar combinados entre sí y nosotros podemos a la hora de adquirirlos adquirir el paquete completo o adquirir solamente uno de ellos, ¿vale? Ahí está el está el GeoSlope, el GeoStudio profesional, el GeoStudio universal, en función de las combinaciones que le adquiramos, ¿vale? Vamos a dejar este programa un momento apartado y vamos a ver la página web de GeoSlope, es esta que veis aquí. De aquí podríamos sacar la versión del programa educacional. Y otro punto que queríamos ver es tipos de versiones. Hemos visto todos los programas que incluyen la suite del GeoStudio, ¿vale? Los programas incluidos. Nosotros nos vamos a centrar en uno de esos 8 programas, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver en el tema 2 del módulo 1 es qué tipos de versiones nos ofrece la empresa. La empresa GeoStudio nos ofrece varios tipos de versiones. La Full, la Basic, la Student y la Viewer, ¿vale? Pues podemos entrar en la página web y nos va a ir diciendo las opciones que están habilitadas en cada uno de las opciones que compramos, ¿vale? Es lo que os comentaba antes. En función del número de programas, si compramos todos, se llamará el GeoStudio universal. Si compramos todos menos el AIR y el BAL2, será el GeoStudio profesional, en vez de universal, profesional. Si compramos el estándar, GeoStudio estándar, tendríamos el Slope, el SIG y el Sigma, que son los más usados, y también podemos incluso solamente comprar el Slope, ¿vale? Entonces tendríamos solamente un programa de cálculo de estabilidad mediante el método de equilibrio límite, que ya os digo, como os digo en la presentación del curso, es probablemente el programa del mundo que más se emplea para hacer cálculo de estabilidad, ¿vale?
Luego, dentro del slope vamos a ver qué opciones, el que sea full, basic o student, nos da. Y estas son las limitaciones. El número de fases o el número de etapas, el full lógicamente no tiene límite, el basic tiene un límite de 2 y el student, que es el que vamos a usar nosotros, tiene 2. Número de regiones, veremos en su momento qué son las regiones, que es una forma de meter la geometría al modelo. El full no tiene límite, el básico tiene 10 y el student tiene 10. En principio, con 10 regiones nos basta y nos sobra para resolver los problemas. Aquí la limitación es menor. El número de materiales, aquí ya empieza a haber más limitaciones. El full no tiene limitaciones, el modelo básico tiene 10 tipos de material y el student tiene 3 solamente. ¿Vale? Integración con elementos finitos, veis las limitaciones. Si se puede importar regiones entre DXF, plano en XF directamente para meter la geometría, unos te lo permiten, como sería el full, otros no te lo permiten, como serían las otras opciones. Y ahora empezamos a ver las mayores limitaciones. Entonces las limitaciones son más importantes, ¿vale? Sería métodos de análisis. Esto todos los iremos viendo, ¿vale? El método, el paquete full nos permite todos los métodos de análisis. El básico nos permite solamente estos de arriba que están marcados, ¿vale? Y el student nos permite, como los del básico, permite el ordinario, el Bison, el Jambon modificando, el Morgenstern Price, el Spencer, el GLC, hasta aquí, ¿vale? Y permitiría también hacer un estudio de estabilidad mediante las tensiones que tenemos obtenidas mediante un probabilimiento infinito, como es el sigma o como es el quick, ¿vale? Tendríamos estas opciones. Prácticamente nos limita mucho en otras opciones más avanzadas, pero bueno, para eso estaría la versión full. Vamos a ver tipos de comportamiento del material, y aquí la limitación ya es muy fuerte. El paquete full admite todos los tipos, morculón espacial, es decir, podemos definir los parámetros de morculón en cualquier punto en función de su posición, bedrock impenetrable, parámetros sin drenaje, bilinear, una función que depende de la profundidad, una función que depende de la posición, de resistencia anisotrópica, funciones de tensión de corte frente a la norma, funciones anisotrópicas combinadas, todas estas opciones que en el full nos permite. En la versión estudiante, que es una limitación importante, nos deja solamente la morculón y la bedrock, ¿vale? Pues vamos a ver qué podemos resolver con estas opciones. Por supuesto, parámetros avanzados del suelo no nos permite ninguno, ¿vale? Mientras que la opción full nos permite todos. Luego, dentro de las opciones de slip surface, es decir, que nos defina la superficie de rotura, de deslizamiento que él nos tante, de todas las opciones, que es, esto todo lo vamos a ir viendo en posteriores clases, que es rejilla y radio, entrada, salida, optimización, totalmente especificada la superficie, especificamos un bloque, definida por el usuario el punto, todas estas opciones, ¿de acuerdo? Solamente nos permite el grid and radius, ¿vale? Que es la que prácticamente vamos a usar el 80% de las veces, entrada y salida, bueno, que puede tener su aplicación, y la optimización. Con esto tendríamos bastantes opciones. Básicamente, en mi vida profesional, estas son las que se usan el 80% de las veces, ¿vale? Generación de presiones de polo, hay muchas opciones y están bastante limitadas, pero las más fáciles, que son las que normalmente se usan más, están permitidas. Corrección de nivel freático se permite, veremos lo que es, y se permite entradas de una línea piezométrica solamente. Bueno, habitualmente es la única que se emplea, una, ¿vale? A duras penas sabemos dónde está la posición del nivel freático como para saber dónde estaban 5 niveles freáticos, ¿vale? Pero veis que, por ejemplo, nos permite obtener con el SHIP una red de filtración e importársela del slope, ¿vale? Esta opción educacional, estudiante, sí que nos admite. Y donde ya sí que tenemos una limitación muy fuerte, es aquí. No nos permite ni cargas puntuales, ni refuerzos, ni cargas horizontales sísmicas, ni verticales sísmicas, ni cargas ni sobrecarga. La estudiante nos permite. La básica sí, nos permite prácticamente todas, ¿vale? De todas formas, a lo largo del curso vamos a ir viendo estas opciones, qué supondría y cómo se introduciría, ¿vale? Y simplemente es cuando tengáis la versión profesional, si algún día la tenéis, simplemente
recordar lo que se ha explicado en este curso, sabréis meter una carga horizontal, un refuerzo, una acción sísmica horizontal, lo que sea. ¿Vale? Pues en este documento, que podéis entrar y veis fácilmente dónde lo encontráis, que sería es aprender sobre las opciones, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí, producto, detalle, producto, ¿vale? Pues le podéis encontrar y veríais todas las distintas opciones. De todas formas, no os preocupéis porque cuando instaléis el programa y tendréis solamente habilitadas las opciones del Student, ¿vale? Que veis que es gratuito, ¿vale? Bueno, pues tendríamos visto del módulo 1 la descripción básica del programa, que es el módulo 1, tenemos qué es la suite del GeoStudio, qué programas contempla, qué programas incluye, para qué vale cada programa, qué tipos de versiones nos podemos encontrar, la Full, la Basic, la Student, y hay una que se llama la Beginner, que lo veréis aquí, está Full, Basic, que tenéis aquí, Student y Viewer. Y Viewer es una de nuestras licencias, si no es, yo tengo un cálculo hecho o me pasa un compañero de trabajo o un cliente me pasa un cálculo hecho con el GESLOPE, pues yo lo que puedo hacer es verla, simplemente no puedo interactuar con ella, simplemente ver resultados, ver información, ¿vale? Es una visualización, por eso no en la tabla de explicativa de qué opciones tiene no está limitada, simplemente es un visualizador de resultados, ¿vale? Bueno, pues tendríamos el tema 1 resuelto, el tema 2 resuelto, tipos de versiones, y vamos a hablar muy brevemente, porque no es el objeto del curso, sino que muy brevemente de la diferencia fundamental cuando queremos hacer un cálculo de estabilidad. Tenemos que tener en cuenta qué nos da cada uno de los dos métodos que podemos usar. Para nosotros analizar un talud, una superficie inclinada, una superficie que tiene una cierta desequilibrio de su geometría, si tenemos una superficie horizontal, obviamente ahí no puede haber estabilidad, la estabilidad es infinita, ¿vale? Cuando tenemos una superficie que no es horizontal, sino que tiene un quiebro, hay un talud, hay una pendiente, podremos estudiar cuán lejos está esa pendiente de que se produzca la rotura de ella, ¿vale? Entonces, hay básicamente dos métodos, que son los métodos de elementos finitos o métodos tensodeformacionales, elementos finitos, diferencias finitas, o los métodos de equilibrio límite. La diferencia que me gustaría que os quedara totalmente clara es fundamental, es el método de equilibrio límite, nosotros somos los que decimos qué superficies tenemos que comprobar la rotura. Podemos decirle que compruebe 100.000 superficies, 3.000 superficies, una superficie solo, pero somos nosotros los que le decimos que compruebe la geometría en esa superficie. ¿De acuerdo? Si nosotros la superficie pésima que produce la rotura del talud no se la damos, el programa nos dará el factor de seguridad mínimo, es decir, el crítico, de todas las n.000 superficies que haya calculado de las que le hemos dicho. Pero puede que la mala, la crítica, no se la hayamos dado. Con lo cual el programa nos está dando un resultado erróneo. Eso se verá, ejemplo de eso se verá cuando hablemos de cálculo, módulo 7, cálculo y revisión de resultados. ¿Vale? Verificaciones, cálculos, optimizaciones de superficie, gráficas de compresión, ¿vale? Errores más frecuentes. Hay veces que el programa nos da que esta superficie es la pésima y el factor de seguridad de tanto. Bueno, pues a lo mejor esa no es la superficie pésima de todas las que podría haber probado. Es la superficie pésima de las que el programa ha comprobado. Que posiblemente, por nuestro fallo, no le hemos dicho que compruebe todas. ¿Vale? Eso sería el método de equilibrio límite. Y por otro lado, otra cosa que tenéis que saber es que nosotros, el programa, lo que nos calcula es el factor de seguridad de la superficie que le decimos, teniendo en cuenta que toda esa superficie puede estar en rotura. Es decir, el factor de seguridad no es ni más ni menos que la relación entre la resistencia que habría como mucho, el valor submáximo de esa resistencia en esa superficie, dividido entre las fuerzas movilizadoras que hay en esa superficie, en esa cinemática de rotura. Y esa relación sería el factor de seguridad. Es decir, si tenemos la misma resistencia en esa superficie que fuerzas movilizadoras, si es exactamente igual, tendríamos un factor de seguridad de 1. Si tenemos el doble de resistencia que fuerzas movilizadoras, deslizantes en esa superficie, tendríamos un factor, como es el doble, pues tendríamos un factor de seguridad de 2.
¿vale? Eso es lo que haría un cálculo de equilibrio límite. Pero en ningún caso me va a dar movimientos de esa superficie, de esa masa deslizada. Me dirá si estoy muy lejos o si estoy muy cerca de la rotura. Yo tendré que saber, como ingeniero, como técnico, tendré que saber que si estoy muy cerca de la rotura voy a tener problemas, fisuraciones, grietas, abombamientos en el pie del talud, lo que sea. ¿Vale? Pero eso ya es un concepto de ingeniería. Mientras que los métodos de equilibrio, mientras los métodos de elementos finitos no resuelven de esa manera. Y os voy a enseñar un ejemplo de en qué consiste un método de resolución de estabilidad de taludes mediante un método de elementos finitos. El método de elementos finitos, esto es un ejemplo de un manual, de un programa muy usual de elementos finitos para la geotecnia, lo que hace es lo siguiente. A partir de una geometría y de un estado, lo que hace el programa es ir minorando en todo el modelo las propiedades resistentes del material. Tanto la tangente de phi, como veis aquí, como la cohesión. ¿Y qué es lo que ocurre? Que él lo que hace es que cada vez va minorando al principio del cálculo, hace una iteración, pone los valores que le hemos metido, los valores reales del terreno, y empieza a minorar esos parámetros resistentes. Y el programa lo que va comprobando es cómo a medida que yo minoro esos parámetros resistentes se van produciendo inestabilidades del modelo. Y llegará un momento en que esa inestabilidad produce unos movimientos inadmisibles. ¿Vale? Entonces, elementos finitos lo único que hace es lo que se llama el método de reducción de parámetros resistentes, es los parámetros resistentes que metemos, que sabemos que el terreno tiene, los vamos minorando y vemos a partir de qué valor de esa minoración esos parámetros resistentes hacen que el movimiento de la ladera o el movimiento del talud sean muy importantes, es decir, que sean ya inasumibles. ¿Vale? Y ese será el factor de seguridad, es decir, yo tengo mi terraplén y sé que si tengo los parámetros resistentes 1.4 veces, por así decir, un ejemplo, menor que los que yo sé que tiene, ¿vale? Si tiene 1.4 veces, se producen movimientos muy importantes, tendiendo a metros, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Que ese terraplén tiene un factor de seguridad de 1.4, porque si yo minoro los parámetros resistentes por 1.4 y los movimientos se hacen inasumibles, eso es el factor de seguridad. Pero importante que tenéis que ver es que en este caso yo no defino, y es fundamental que tengáis esto en la cabeza, yo no defino ninguna cinemática. Es el programa el que lo que hace es, al ir variando y disminuyendo los parámetros resistentes, obtiene él mismo la cinemática. ¿Vale? En elementos, en equilibrio límite, yo digo, compruébame esta cinemática, esta o estas 54.000 cinemáticas, pero en elementos finitos no le digo esta cinemática, le digo que vete bajándome los parámetros resistentes y eres tú el que me tienes que dar la cinemática. ¿Vale? Esto tiene que quedar muy clara la diferencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué se suele hacer? Los que tenemos experiencia en estos temas, que siempre hemos visto y muchas veces nos ha pasado que hay alguna cinemática que no la habíamos visto, no la habíamos tragado, lo que hacemos es hacemos una pasada con elementos finitos rápida y vemos, mira, la cinemática es de este pelo, tiene esta forma, pasa por el pie del talud, no sé. Y luego ya, si queremos, todos los cálculos lo hacemos con método de equilibrio límite, porque es mucho más rápido, nos permite correr muchos más casos, ir variando muchas más cosas, y cuando hacemos eso ya sabemos que no nos hemos dejado una cinemática. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es lo que quería explicaros de los diferentes métodos para cálculo de estabilidad. ¿Vale? Y ya por último, como tema 4 del módulo 1, quería comentaros lo que es un flujo de trabajo. ¿Vale? El Geoslope no deja de ser, vamos a poner la licencia que tenemos contratada, que es la licencia Student, ¿vale? Y ya nos deja ver esto. Lo que os decía, el GeoStudio o el Slope es un programa de cálculo numérico, no es ni más ni menos que nosotros metemos una geometría y tenemos que generar unas acciones para que nos den unos resultados, ¿vale? Entonces, en todos estos procedimientos existe lo que se llama un flujo de trabajo. Nosotros meteremos una geometría, le meteremos unas condiciones, el programa calculará y nos dará unos resultados que tendremos que saber ver, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, el flujo de trabajo es
la mecánica que yo debo emplear. Entonces, todos estos programas de cálculo numérico siempre tienen una cosa que se llama un preproceso, que es donde nosotros introducimos las propiedades de los materiales, las geometrías, las mallas cuando es elementos finitos, las superficies de cinemáticas a comprobar cuando son elementos, métodos de equilibrio límite, metemos las acciones y tenemos un refuerzo. Todo eso iría en el preproceso, ¿de acuerdo? Luego tendríamos un proceso, que es el cálculo matemático de resolución de ecuaciones, que en este caso, como es un método de rebanadas, tiene el programa, el método Spencer, el método de Morgenstern-Price, el método de Young-Booth, Bishop, lo que sea, y luego tiene un postproceso, que es muy importante saber manejar, ¿de acuerdo? Ese postproceso nos enseña las cinemáticas de rotura, las fuerzas que hay entre rebanadas, la distribución de resistencias a lo largo de la superficie, y esas son herramientas que nos permiten a nosotros, como veremos en una de las clases finales, ver si hemos cometido errores, si no hemos cometido errores, si ya nos está dando cosas razonables, no solamente porque pinte, como decimos en el argot, pinta y colorea, no vale para decir hemos hecho un cálculo adecuado. Puede ser que hayamos metido mal, o puede ser que el programa tenga un fallo y que altere las posiciones de los bulones, o puede ser que el programa estemos usando una versión anterior que habíamos cambiado el parámetro resistente de no sé qué y no nos estamos viendo. ¿Vale? Pues el programa, como sabe que puede cometer fallos, nos da unas opciones para que nosotros visualicemos resultados. Pues eso sería el postproceso, ¿vale? Es decir, proceso sería preproceso, antes del proceso, introducción de geometría, parámetros de materiales, condiciones, pues vamos a meter una sobrecarga, pues el nivel freático está aquí, pues los parámetros resistentes son estos, pero abajo hay un macizo rocoso y entonces todo eso sería preproceso. Luego, proceso, que es el cálculo per se, que en este caso es muy fácil, ¿vale? Es un cálculo de elementos finitos donde hay más procedimientos de integración, Newton-Raphson, Newton-Raphson modificado, quasi-Newton, Arlen, parámetros de convergencia, bisecantes, todo eso no existe en este método, ¿vale? Está mucho más controlado, pero se puede manipular según qué cosas, y luego postproceso, ¿vale? Vamos a coger un ejemplito de Geslope que tenga en el tutorial, ¿vale? Cogemos el Geslope, cogemos a ver si vemos un tutorial, podríamos crear un nuevo proyecto diciendo que hacemos un sistema de internacional de unidades, creamos y tendríamos aquí todas las opciones, esto lo iremos viendo el título, etcétera, etcétera, ¿vale? Y tendríamos más cuando definamos el modelo, el tipo de modelo, eso lo veremos en las siguientes clases, tendríamos el preproceso, que sería la entrada de datos, como os digo, el cálculo y los resultados, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto que hemos estado hablando, habíamos visto lo que es el módulo 1, los programas de la suite de GeoStudio, los programas incluidos, los tipos de versiones, la full, la basic, todas las limitaciones que tiene la Student, que es la que vamos a usar, y la Viewer, que ya os digo que no es una licencia, sino que es un visualizador, en qué consisten los diferentes tipos de cálculo de estabilidad, elementos finitos y método equilibrio límite, que es el que vamos a usar, el equilibrio límite, y por último el flujo de trabajo, pre, pro y post proceso, ¿vale? En la siguiente charla veremos el módulo 2, descripción de los apartados más importantes, que son las opciones principales, formas de introducción de geometría, empleo de bocetos, flechas y curvas auxiliares y textos variables, que veremos la importancia que tiene para entenderlos. Muchas gracias y nos vemos en el módulo